Amigos, hola, hoy es el primer episodio de una serie, habrá muchos episodios, pero serán cortos, sobre un tema muy importante, el colesterol. ¿Por qué es importante? Porque es una de esas cosas que hace que la gente muera a una edad bastante joven. Sí, sí, precisamente a una edad joven. Todos piensan que esto puede pasarles a los 50 o 60 años, pero lamentablemente no es así. Si miras las estadísticas de mortalidad, la cantidad de muertes aumenta cada año. Cada vez más jóvenes de 25, 30, 35 años terminan en el hospital con infartos, con derrames cerebrales y con muchas enfermedades del sistema cardiovascular. Este colesterol es la fuente de que se formen placas en tu organismo. Las placas son depósitos en las paredes de los vasos sanguíneos que hacen que el diámetro del vaso comience a estrecharse. Si esta placa se forma en la arteria coronaria, esas son las arterias que alimentan nuestro corazón. Una cierta zona del miocardio de tu corazón no recibe suficiente nutrición y posiblemente este sea el estrechamiento. Cuando estás sentado no te molesta de ninguna manera, pero si haces un esfuerzo grande, la necesidad de oxígeno de esta parte del corazón que se alimenta de este vaso aumenta, y si hay una falta aguda de oxígeno, se produce isquemia, y si la isquemia es prolongada, ocurre un infarto. Y estas enfermedades, lamentablemente, si las has tenido, nunca te permitirán recuperarte por completo. Si tuviste un infarto de miocardio grande y extenso, siempre estará contigo. Esas cicatrices en el corazón permanecerán contigo. Por eso, vean este episodio con atención hasta el final y obtendrán muchísima información útil que deben grabar en su memoria y nunca olvidar. ¿Qué hay que saber sobre el colesterol? Sobre el colesterol hay que saber lo siguiente. El principal error, que lamentablemente no se sabe de dónde viene, es que la mayor parte del colesterol proviene del exterior. Eso no es así. Según investigaciones médicas, hasta el 78% del colesterol y según algunos datos, hasta el 85% lo sintetizamos nosotros mismos. Es decir, la mayor parte del colesterol que tienes no proviene de los alimentos, sino de lo que produces tú mismo en el hígado. Y por eso, cuando ves, por ejemplo, cuando hay un nivel alto de colesterol, muchos chicos se ponen en una dieta sin grasas y eliminan completamente las grasas. A veces esto lleva al efecto contrario, aumenta la síntesis endógena de colesterol en tu cuerpo. O la petogramana, la situación se pone aún peor. Lo busqué especialmente en Google, no voy a decir dónde, pero en el sitio web de un sistema de salud que no es de Moscú, gracias a Dios, está escrito: el colesterol es un material de construcción importante en el cuerpo, utilizado para la formación de células. Todo es correcto. Es decir, el colesterol no es algo malo. Esto es lo que deben recordar. El colesterol es bueno y simplemente no pueden vivir sin colesterol, porque muchas hormonas y muchas células requieren precisamente grasas, lípidos para su construcción. Entonces, ¿cuál es el punto? Leo, el nivel normal de colesterol en la sangre es de 3.2 a 5 mmol por litro. Si el nivel de colesterol en la sangre supera los 5, su exceso se deposita en las paredes de los vasos sanguíneos en forma de placas ateroscleróticas. Esto lleva al estrechamiento de la arteria y a la falta de oxígeno en el corazón, lo que se manifiesta como angina de pecho y en casos graves conduce a un infarto de miocardio, a la falta de oxígeno en el cerebro, lo que lleva a trastornos de la memoria y a un derrame cerebral. El truco existe porque nunca solo el nivel de colesterol es un indicador de si eres una persona enferma o sana. Solo por el nivel de colesterol nunca vas a entender nada en la vida. Y aquí está lo que está escrito, que si es más de 5, digamos que tienes 5.5. ¿Y por qué tienes 5,5? El colesterol es necesario, pero como sabes, hay colesterol bueno y hay colesterol malo. El nivel de colesterol no consiste solo en colesterol, sino que es la suma de algunas fracciones. Lo primero son las lipoproteínas de alta densidad. Lipoproteínas de alta densidad, lipoproteínas de alta densidad. Este es el colesterol bueno, porque todas estas estructuras proteicas toman el colesterol y lo llevan al hígado para su procesamiento. Estas son precisamente las lipoproteínas de alta densidad y se consideran buenas, es decir, toman el colesterol y lo llevan para su eliminación. ¿Y qué pasa si la mayor parte de nuestro colesterol está compuesta por lipoproteínas de alta densidad? Porque agregaste muchas grasas saludables a tu dieta, empezaste a consumir pescado rojo, aguacate o a tomar medicamentos que normalizan el perfil lipídico. Y si precisamente aumentaron tus lipoproteínas de alta densidad, pero también subió el colesterol, entonces de inmediato eres una persona enferma. Y resulta que esta fórmula, cuando solo nos guiamos por el nivel de colesterol, no funciona. Por eso, si tu médico simplemente al ver un nivel alto de colesterol te receta estatinas, que son medicamentos que reducen el nivel de colesterol, eso no se debe hacer bajo ninguna circunstancia.
Y de hecho, incluso si realmente tienes el colesterol malo elevado, las estatinas son probablemente lo último que recetamos ahora. Existe el colesterol malo. El colesterol malo es aquel que transporta el colesterol desde el hígado o el colesterol que consumes lo lleva a la periferia. Pero, ¿qué significa malo también? Dijimos que la vitamina, su síntesis, las hormonas sexuales, todas las hormonas esteroides, ellas necesitan colesterol. Cualquier daño o lesión en la pared de los vasos sanguíneos, por ejemplo, debido a infecciones bacterianas o inflamación sistémica, también necesita colesterol para que, como si fueran parches, todas estas lesiones se cubran. Entonces, resulta que él tampoco es malo, ¿verdad? El cuerpo no tiene esa función de tener hormonas buenas o malas. Cada hormona y cada proteína tiene su propia función y cualquier hormona buena y cualquier proteína buena puede volverse dañino si hay un exceso, si se libera en el momento equivocado o si no hay la cantidad correcta en el lugar adecuado. Entonces, las lipoproteínas de baja densidad tampoco son malas, porque también son necesarias, sino cómo vamos a transportar los lípidos por el torrente sanguíneo sistémico. Pero el peligro de las lipoproteínas de baja densidad está precisamente en eso. Si hay muchas y la proporción entre lipoproteínas de alta densidad y baja densidad es importante, incluso existe un índice de aterogenicidad que se basa precisamente en esto, es decir, analiza de qué está compuesto su colesterol. Aquí está el índice de aterogenicidad. Será más informativo y podrá ver si realmente se encuentra en la zona de riesgo o no. Lo tercero que se revisa son las lipoproteínas de muy baja densidad. Esas son las malas. O bien la apolipoproteína B. Son fracciones pequeñas, son agresivas, son peligrosas. ¿Qué relación tiene el accidente cerebrovascular con el colesterol? El accidente cerebrovascular es una alteración aguda de la circulación sanguínea en el cerebro y el infarto es uno de los compañeros del accidente cerebrovascular. El infarto es la muerte del tejido, el accidente cerebrovascular es una alteración de una zona. La alteración de una zona de la circulación sanguínea no siempre lleva a un infarto, puede ser una alteración transitoria de la circulación cerebral. Algún vaso sanguíneo se espasmó y luego todo volvió a la normalidad. Es decir, si ocurrió un infarto, el músculo cardíaco ya no se recupera. En lugar de la parte muerta del músculo cardíaco se forma una cicatriz. Un infarto puede ocurrir en cualquier órgano. Por alguna razón, todos pensamos que el infarto solo tiene que ver con el corazón. Recuerden, el infarto no es solo del corazón. Puede haber infarto cerebral, de pulmón, de hígado o de testículo. Cualquier órgano que tenga irrigación arterial y suministro de sangre puede resultar lesionado. En el cerebro básicamente todo sucede de la misma manera, solo que la causa es completamente diferente. La mayoría de las veces se trata de rupturas de vasos sanguíneos. Las arterias coronarias del corazón rara vez se rompen, eso prácticamente nunca sucede, a diferencia del cerebro, donde los vasos sanguíneos sufren de una manera completamente diferente. Esto, por ejemplo, puede ser una embolia, ya sea grasa, por ejemplo, o un trombo común. Por ejemplo, salió del cuello y bloqueó un vaso sanguíneo que alimenta el cerebro. Una parte del cerebro muere. Si es la parte del cerebro responsable, por ejemplo, de la función motora, la persona deja de mover el brazo. Si es la parte del cerebro responsable de la audición, puede quedarse sordo. Hay zonas que están asociadas con el riesgo de muerte porque ahí se encuentran los centros de la respiración y los centros del latido cardíaco. Y si ahí ocurre algún problema, incluso los microinfartos pueden llevar a que la persona muera. En cuanto a los infartos cerebrales, también es muy importante en qué plazo, en qué periodo de tiempo usted se ocupa de, por ejemplo, si es un coágulo, disolverlo, hacer que se deshaga. Bueno, eso es prerrogativa, obviamente, no de los cirujanos, sino de los cirujanos endovasculares, es prerrogativa de los terapeutas para que esto no suceda. Pero incluso los jóvenes, como saben, hace poco falleció el atleta Joe Linder, hubo una ruptura, un aneurisma. Es decir, posiblemente había algún tipo de predisposición, tal vez la pared estaba debilitada en algún lugar. Y debido a su preparación, el uso de esteroides anabólicos, el espesamiento de la sangre, la deshidratación en la sauna que practicaba, él pasaba mucho tiempo ahí, justo en ese lugar donde estaba debilitado. El vaso sanguíneo se rompe y ocurre una hemorragia e impregnación de parte del cerebro con sangre. Esto se llama accidente cerebrovascular hemorrágico. ¿Qué es un accidente cerebrovascular isquémico? Isquémico es cuando no hay flujo sanguíneo y cierta parte del cerebro muere porque no hay flujo sanguíneo. ¿Por qué sucede esto? Escucha, bueno, si es un buen ejemplo, también lo he encontrado. Alguien mencionó el repelente de agua para autos, ¿sabes? Existe, ¿verdad? Y entonces, si tenemos un vaso sanguíneo sano es un vaso con un recubrimiento, como el repelente de agua, y simplemente el colesterol en el torrente sanguíneo rebota en él y no se pega,
Pero hay problemas en los que, por alguna razón, este sistema de repelente, esta superficie antiadherente, falla. Por ejemplo, con inflamación sistémica. Usted fuma. ¿Por qué fumar? Es uno de los factores para desarrollar aterosclerosis. Usted se daña porque el endotelio de los vasos sanguíneos se ve afectado. O usted se alimenta de manera incorrecta y el problema no son los lípidos que consume, sino la inflamación sistémica que usted genera. O, por ejemplo, usted usa esteroides anabólicos como Cursiti. Eso también aumenta el riesgo de enfermedad. O si tiene la sangre muy espesa y además es hipertenso, eso también aumenta la carga y el riesgo de enfermedad en forma de aterosclerosis. Todos estos son riesgos para desarrollar aterosclerosis. Además, hay algunos medicamentos que pueden dañar el endotelio de los vasos sanguíneos. Además, hay algunas enfermedades en sí mismas que son un factor para el desarrollo de la aterosclerosis. Por ejemplo, todo lo que está relacionado con trastornos del metabolismo de los carbohidratos, porque el cristaloide daña el endotelio de los vasos sanguíneos y aumenta la adhesividad de los elementos formes. La adhesividad es la capacidad de pegarse. Por eso el colesterol por sí solo no significa nada. Si no tenemos factores de riesgo, eso es una cosa. Y ese colesterol elevado no se debe a los elementos buenos, sino a los malos. Y hay demasiados en comparación con los buenos. Por eso, si van al médico y él solo por el nivel de colesterol les dice que tienen dislipidemia, eso no es muy correcto. Por eso, siempre que hago un diagnóstico, en mi análisis básico incluyo las lipoproteínas de alta densidad y las lipoproteínas de baja densidad. A veces vamos un poco más a fondo. ¿Qué otras condiciones patológicas pueden llevar a lo que ustedes pueden enfrentar? Por ejemplo, problemas con la glándula tiroides. Por cierto, en el canal hay un episodio sobre la glándula tiroides, sobre signos no evidentes. También échenle un vistazo en el canal. Por supuesto, de verdad. Si tienes problemas con la tiroides, realmente puede aumentar el riesgo de desarrollar aterosclerosis. Y las fracciones malas del colesterol, porque las eliminas peor, aumentan. Si tienes hipodinamia, es decir, si llevas un estilo de vida poco activo, simplemente no oxidas las grasas, estás acostado todo el tiempo, tienes mitocondrias poco saludables y en poca cantidad también tienes un metabolismo de las grasas alterado. Y por eso, en primer lugar, si ves un nivel alto de colesterol, siempre hablamos de un estilo de vida activo, siempre hablamos también de una alimentación saludable, pero para que lo entiendas, la cantidad de colesterol que sintetiza tu hígado al día, aproximadamente en un hombre de 85 kilos, equivale a unos 15 a 20 yemas de huevo. O sea, ¿te imaginas cuando piensas que simplemente ajustando tu dieta puedes deshacerte del colesterol alto? Eso no siempre es así. Y el colesterol realmente se disuelve y desaparece si el cuerpo está sano o solo se acumula y siempre va en una sola dirección. No, para que desaparezca. Y es precisamente por eso que necesitamos lipoproteínas de alta densidad y hay estudios al respecto. También, así es. No me gusta hablar de eso porque hay personas que odian el alcohol, aunque yo no tomo alcohol en absoluto, pero el alcohol, por ejemplo, también ayuda a disolver las placas. Esta dosis segura de alcohol es de 14 gramos al día, calculada para cualquier bebida alcohólica, pero es mejor si es una bebida fuerte. Realmente es una de las opciones para reducir el nivel de lo malo. Colesterol, por supuesto, se puede disolver. Existen dos grupos principales de medicamentos, los fibratos y las estatinas. Normalmente se recetan en conjunto, pero solo cuando ya hay indicaciones y nada más ayuda. Prostatina. Todos conocen los fibratos, por cierto, pero pocos saben que, por ejemplo, los fibratos aumentan el nivel de colesterol bueno y disminuyen el nivel de colesterol malo. Pero tanto los fibratos como las estatinas tienen una gran cantidad de efectos secundarios. Entre ellos, pueden dañar la musculatura esquelética, pueden causar miositis y pueden causar rhabdomiólisis. Por eso, no es un medicamento muy bueno, no es como un dulce que te tomas. Sí, reduce el nivel de colesterol, pero tiene bastantes efectos secundarios. Por eso, ahí existe una dependencia de la dosis. Es decir, mientras más de este medicamento necesites y mientras más y por más tiempo lo uses, mayor es la probabilidad de efectos secundarios. Por eso es sumamente importante usarlo en las dosis mínimas. Y todo lo que está en tus manos es normalizar tu estilo de vida, dejar de beber, dejar de fumar y consumir menos alimentos poco saludables. Y cuando escuchan de mí sobre alimentos poco saludables, todos piensan en las grasas, pero en realidad no es así. Los carbohidratos y la alteración del metabolismo de los carbohidratos son la causa principal de la dislipidemia, no el abuso de las grasas. Al contrario, a veces con una dieta alta en grasas, como la dieta keto, el metabolismo de las grasas puede normalizarse. Ahora mismo, cada segundo espectador del canal está sentado y entra en pánico como yo trabajo sentado, vivo sentado, y si de repente me está creciendo un coágulo en alguna parte. ¿Cómo puede revisarse rápidamente y no entrar en pánico?
Escucha, en realidad los coágulos que tememos y que nos matan en forma de desenlace fatal son coágulos que se encuentran con mayor frecuencia en las extremidades inferiores. Se pueden comprobar con bastante facilidad. Para esto basta con hacer un ultrasonido y si en principio tienes algo ahí, siempre lo detectará la doplerografía ultrasónica de las extremidades inferiores. Si eres un fumador empedernido, si tienes un mal perfil lipídico o si, por ejemplo, te espera un vuelo largo, especialmente uno transoceánico, eso también es un factor de riesgo. Y yo recomiendo a las personas que tienen la máxima combinación de estos factores de riesgo, especialmente si, por ejemplo, consumen esteroides anabólicos después de esos vuelos. Bueno, a veces incluso es recomendable hacerse un ultrasonido, especialmente si antes hubo trombosis y si tiene varices. Uno, la deshidratación. Dos, el consumo de deshidratantes. Dos, el uso de medicamentos anabólicos. También sucede cuando la persona usa un corsé o se sienta sobre periódicos, eso es lo tercero. Todos estos son factores de riesgo, especialmente si consumes dulces, si especialmente antes de un vuelo te gusta tomar alcohol, si tienes varices. ¿Con qué empezamos? Todos estos son factores de riesgo y puedes tener esos factores de riesgo y no tener trombosis, pero también puedes no tener ninguno y aún así sufrir una trombosis. Pero como dicen, a quien se cuida, Dios lo cuida. Por eso, si tienes factores de riesgo, usa heparina de bajo peso molecular o cardiomagnil. 2 días antes del vuelo, te recomendaría que empieces a tomarlo y que lo sigas tomando 2 días después del vuelo. Durante el vuelo, levántate, camina, toma agua y asegúrate de evitar el alcohol y los dulces antes del vuelo. El metabolismo lipídico, la dislipidemia, también puede ser hereditaria. Por ejemplo, mi papá tenía el colesterol alto, yo lo sé, y tú también debes saber sobre las enfermedades de tus padres. Y si tus padres tuvieron un infarto, un derrame cerebral o enfermedad isquémica del corazón, eso significa que tú también podrías tener problemas con el metabolismo de los lípidos. Y eso es una razón para checarte, porque el colesterol alto no duele, no causa dolor, no se manifiesta de ninguna manera y muchas veces no sabes que lo tienes hasta que te pasa algo, una complicación terminal de su descompensación. Es decir, cuando la placa ya es de tal tamaño que causa isquemia miocárdica o de tal tamaño que ya empezó la disección y, por ejemplo, se disecó. Aneurisma de la aorta, Lesha Miriakovsky. Yo competía en fisicoculturismo, él murió por una disección de aneurisma de la aorta y estoy seguro, ya que él era un atleta competitivo, que en la patogenia está la disección de ese tipo de aneurisma, incluyendo el trastorno del metabolismo de los lípidos, porque muchos medicamentos que los atletas usan, por ejemplo el mismo Winstrol, afectan mucho el perfil lipídico, pero si dejamos de lado a los atletas, tomemos a personas comunes. Sobre la terapia de reemplazo hormonal tengo un video aparte, pero en general el metabolismo lipídico es algo que a veces, durante la terapia de reemplazo hormonal, en algunas personas, si hablamos de algunas personas, o sea, en algunos está normal, en otros no está normal, puede empeorar. Si su perfil lipídico empeora después de 3 a 6 meses, lo revisa. Entonces es obligatorio de forma constante, omega 3 de forma constante, resveratrol de forma constante y posiblemente cardiomagnil. Si su sangre se espesa durante este proceso, debe monitorear la reología de la sangre. Es decir, si el hematocrito supera 53, la hemoglobina está por encima de 185, los eritrocitos aumentaron. Entonces, quizá a veces conviene detenerse e incluso con la terapia hormonal sustitutiva o dejarla o reducir la dosis por un tiempo. Pero si estás usando terapia hormonal sustitutiva, definitivamente debes monitorear la reología de la sangre y no solo el análisis general de sangre que incluye hemoglobina, hematocrito, plaquetas, sino también obligatoriamente un perfil lipídico ampliado. El control es aproximadamente cada 3 a 6 meses. Para una persona sana recomiendo hacer el control una vez al año. Tal vez desde los 20 años de verdad no hay necesidad de hacerlo, pero a partir de los 30 o 35 años, aún así les recomiendo encarecidamente que revisen su lipidograma. El lipidograma es para ver cómo está su colesterol en la sangre. En cuanto a otras causas, ¿cuáles pueden ser raras? Causas, por ejemplo, la vesícula biliar. En las personas a las que se les ha extirpado la vesícula biliar, como solo tienen la bilis primaria, es decir, la que va directamente del hígado al duodeno, realmente a menudo tienen niveles elevados de colesterol en la sangre. Además, por cierto, el perfil lipídico también depende mucho de la salud de tu intestino y de tu microbioma. Muchos no lo entienden, pero la salud de tu intestino y la microflora que te habita tienen una influencia increíblemente fuerte. Por eso, cuando empiezas a alimentarte correctamente, muchos piensan que probablemente solo dejas de consumir grasas y por eso el colesterol se vuelve mejor. En realidad, tu microflora se vuelve mejor. Cuando agregas fibra, la microflora se vuelve más saludable. Alimentas tu microflora con fibra y ella te ayuda a reducir los niveles de lípidos malos en el torrente sanguíneo.
Por eso una alimentación adecuada es la base, un momento para una publicidad honesta. De las cosas simples, gracias a las cuales podemos normalizar nuestro metabolismo de lípidos, están los productos comunes como el ajo o el extracto de ajo. Esto es canela, esto es berberina, esto es la enzima Q10, esto es ácido alfa lipoico, esto es omega 3, no es tan difícil de encontrar, no es tan caro. Si tienes la posibilidad de adquirir todo esto o agregarlo a tu dieta, entonces creo que en el 80 o 90% de los casos, sin usar estatinas, puedes normalizar tu metabolismo lipídico modificando tu estilo de vida. Es decir, es el sueño, el deporte, menos estrés, porque el estrés también influye en el nivel de colesterol malo y un microbioma saludable. Por favor, mejora tu alimentación y agrega estos suplementos que mencioné. Hablaré de ellos con más detalle en mi canal, adjuntando datos científicos de investigaciones. El enlace a mi canal de Telegram está debajo de este video. Sobre este tema, me gustaría tener la opinión profesional de un cardiólogo, un terapeuta y muchos otros especialistas. Y estamos preparando una serie de episodios. Por eso, si quieres nuevos episodios sobre el colesterol de especialistas en el tema, de terapeutas, cardiólogos deportivos, nutriólogos, suscríbete a mi canal, activa la campanita y mantente al tanto de las actualizaciones.